El Silbón, un demonio venezolano. El Silbón es un ser demoníaco fantasmal y legendario que alguna vez vivió en los campos de Venezuela. Es descrito como un alma en pena. Esta leyenda pasó a ser una realidad ya que endemoniaba a vivos y a muertos. Era capaz de robar el alma de humanos o hasta de animales y hasta mutaba en ellos. Cuentan que este fantasma era el alma de un joven que asesinó a su padre y lo destripó porque había matado a su esposa. Tras este hecho, el abuelo mandó a matar a su nieto, pero antes lo ataron a un poste en medio del campo. Ahí le destrozaron la espalda a latigazos para que sus heridas fueran lavadas con agua ardiente y sal. Después fue liberado junto a sus 2 perros hambrientos y rabiosos. Pero minutos antes de ser ejecutado, el abuelo lo maldijo y condenó a cargar con los huesos de su padre por toda la eternidad. Se cuenta que cuando su silbido se encuentra muy cerca, no hay peligro, ya que el silbón está lejos, pero si se escucha lejos, significa que está muy cerca. También se dice que escuchar su silbido es presagio de la propia muerte. Tal parece que si se escucha el silbido lejos, lo único que puede salvar a la persona es el aullido de un perro o de un lobo, que son sus principales enemigos. Esta ánima suele vengarse de los hombres. Los habitantes de los llanos cuentan haberlo visto sobre todo en verano, época en que la sabana venezolana arde bajo el inmenso sol. Pero es principalmente en los tiempos de humedad y lluvia cuando el espectro vaga hambriento de muerte. Este busca borrachos, mujeriegos y de vez en cuando a una víctima inocente. Mi nombre es José Antonio Valenzuela. Recuerdo que me fui de casa muy joven, esto por violencia familiar. En esa época estaba en la Universidad de Caracas estudiando ingeniería civil con mis amigos, y como ellos sabían que yo tenía problemas con mi padrastro, me convencieron de que abandonara mi hogar y mudarme a ese pueblo mágico del valle de Camarata, Canaima, en Venezuela. Para ese tiempo, me conseguí una casita de soltero, ahí cerca de un bosque lleno de vegetación y algunos animales salvajes. Tenía un patio inmenso que no tenía fin. En las noches se escuchaba como si un lobo o un tigre rugiera en lo oscuro, y a veces tenía más miedo que curiosidad, en especial cuando escuchaba ese clásico y raro silbido ahí en la selva. Una vez estaba tomando con unos amigos en el patio de la casa. Recuerdo que tenía unos inmensos árboles frutales. Esto fue casi a la medianoche y teníamos la música a todo volumen. Ahí no había problema, al menos que el ruido molestara a los animales. Parecía que esa noche despertaría la ira de este ser, porque lo que pasó después, juro por Dios que al día de hoy no tiene explicación. De repente, le bajan el volumen a la música y todos nos quedamos sorprendidos, pues nadie estaba cerca del aparato. Y de pronto se lo suben otra vez. Mi amigo, un poco molesto, me dijo: «Pero bueno, con un demonio, ¿qué les pasa si quieren le bajan y le suben todo el volumen?» De repente hicieron lo mismo. Yo estaba muy molesto ya que no comprendía qué estaba pasando y maldije: «Maldita sea, ¿acaso los demonios no quieren el ruido?». Y así pasaron unos minutos y era casi la 1 de la madrugada. Cuando me paré a orinar hacia el terreno en un lado oscuro, y cuando estaba ahí, escuché clarito el gruñir de un animal. Después, un raro silbido en lo profundo del bosque. De repente, sentí como mi cuerpo cayó al suelo, y antes de que tocara el piso, juran mis amigos que salí corriendo en 4 patas. Era como si yo fuera un animal deforme y con rasgos salvajes. Mis amigos cuentan que yo corría y que gruñía ferozmente, al grado que los amenazaba con atacarlos. En eso, uno de ellos corrió detrás de mí, pues dice que no tenía miedo. Los otros sí temían y hasta la borrachera se les bajó.
No se explican cómo era que yo corría a esa velocidad utilizando brazos y piernas. Me llamaban por mi nombre una y otra vez, pero los quise atacar porque desconocí por completo quiénes eran. Amigos, les cuento esto porque esa vez entre todos lograron someterme y me ataron con un lazo en un árbol. Ellos pensaban que estaba drogado. Casi al amanecer, regresé a la normalidad. Me tuvieron que llevar con un doctor que dijo que no tenía nada. Como segunda opinión, me trajeron con el chamán del pueblo en la montaña, y allí comenzó a hacerme un retiro y un despojo, ya que afirmaba que era un demonio del bosque que se había enojado conmigo porque lo molesté, y peor aún, lo había retado. Este me maldijo y me convirtió en una bestia del bosque. El chamán trató de retirarme esta maldición, y yo por dentro sentía que me quemaba. Me estaban haciendo unos trabajos espirituales, y en ese trabajo espiritual, yo estaba acostado en el piso. Estaba muy concentrado, pero a los pocos minutos, siento algo caliente en mi cuerpo. Estaba maldecido por el amo del bosque, por el famoso Silbón, y este no quería que me ayudaran. Desperté y pude ver mi cuerpo en llamas. Era un fuego color azul. Me levanté del dolor y por miedo corrí como un loco y me lancé al río que estaba cerca, pues por dentro el alma me quemaba. A las pocas horas me calmé y empezaron a limpiarme de nuevo, pero al ver mis quemaduras, un amigo le dijo al brujo que en mi espalda habían unos símbolos raros. Era como una especie de escritura tipo nativo indio y arameo. Con los meses se me fueron quitando las manchas y solamente me quedaron algunas en las costillas y en los brazos. Al paso de los años regresé a mi casa y mi mamá, después de saber la historia, se impresionó, pero jamás tocó el tema. Pasaron 3 años. Yo estaba en mi casa, el ambiente era raro, y esa vez, como a las 3 de la madrugada, sentí que algo estaba encima de mí, pero ese algo rozaba mi cara. Sentía como pelos que me los pasaban de lado a lado. En eso, despierto y miré un animal que era como un tigre y un lobo encima de mí. Era impresionante y enorme, de color negro con blanco. Impactado, lo observé, pero no me moví. Solamente me quedé quieto para ver qué hacía. Me miraba directamente al rostro. Me encontraba sorprendido con lo que miraba. Estaba frío, pero no me daba miedo. Después de unos minutos se fue. Cerré los ojos y noté que se marchó por la ventana. Desde esa fecha hasta el día de hoy, mi vida no es normal. A veces quisiera regresar a ese extraño pueblo nativo y buscar más explicaciones, pero el miedo de volver a ser maldecido y el horror de lo que viví aquella noche me hace retroceder. Solo espero el día indicado para que esta posible bestia que vive dentro de mí salga y de nuevo comience todo. Lo raro es que noche con noche escucho ese aterrador silbido a kilómetros de mí. El silbón puede aparecerse cerca o lejos. Si una o más personas lo escuchan, no pasará nada. Pero si nadie más lo escucha, al amanecer, un miembro de la familia de la casa nunca más despertará, como ya pasó con muchos de los míos. El chivo negro. Mi padre fue un conductor de trenes de ferrocarril en los años 1980. Por lo general y por el difícil trabajo que tenía, muchas veces nos mudamos de casa en diferentes estados de la República Mexicana. Lo raro y curioso de esto es que en la mayoría de las casas a las que llegábamos sucedían increíbles eventos paranormales, o por lo menos nos sacaban un susto. Y empezaré contando lo que nos pasó en la aterradora colonia Chivo Negro, esto en Tenosique, Tabasco. Por la carga del trabajo, nos mudamos del Estado de México hasta Tabasco,
e inmediatamente le consiguieron a papá una casa grande de renta para que viviéramos. Y como era ferrocarrilero, la mudanza se hizo en el mismo tren. Cuando llegamos, los vecinos nos miraban sorprendidos y algunos hasta decían cómo era posible que esa casa se rentara si ahí vivía el mismo diablo. Otros decían que no duraríamos mucho y los más optimistas comentaban que Dios nos cuidaría porque no sabíamos dónde estábamos viviendo. Claro que lo sabíamos, y muy bien, pues era una famosa colonia llamado El Chivo Negro, y la casa se la rentó el viejo Migue a mi papá. Aquí pasaban cosas raras. En un enorme árbol que estaba en el patio, en ciertas noches se escuchaba un animal mugir. En la casa, a veces se sentían presencias, sombras y en otras partes unas risas, pero eso sí, mala vibra y tristeza. En nuestra curiosidad por saber el motivo de tan singular nombre de esta colonia, mi padre le preguntó al viejo que le rentó, y éste le contestó: «Mira, pues aquí fue pueblo de brujas y brujos. Hace unos años, aquí existió un hombre de Belice, pero vivía en esta colonia San Miguelito. Este señor era un brujo nahual. Medía 1,90 centímetros de altura y era de raza negra. Todos le tenían miedo porque de día caminaba entre la gente, pero en las noches salía como un chivo negro, robando mujeres, asustando a los hombres y chupando a los niños. Era nada menos que este hombre brujo y nahual a la vez, y cuando se transformaba, era un enorme chivo negro, sumamente peludo, con grandes ojos rojos, muy saltones que miraban con maldad. A partir de las 12, se les aparecía a los que les ganaba la noche y los atacaba, embistiéndolos con rabia hasta matarlos, o al menos para darles un susto. Esto sucedía noche tras noche en la colonia San Miguelito, a la cual se le conoció con este nombre por muchos años. Con el paso de un evento, el nombre del lugar pasó a ser la colonia El Chivo Negro. Pero ahí no se acabó todo, ya que lo que realmente le dio el nombre a la colonia fue este suceso. El viejo Migue nos contó que hacía también muchos años en ese pueblo, después de las 12:59, pasaba un chivo corriendo por las calles bramando y mugiendo terriblemente. Los pobladores se encerraban en sus casas, pues comentaban que una bruja se convertía en ese animal y no había noche que no chupara a algún niño. Hubo quien, aún con miedo, siguió a este chivo negro, el cual se perdía a unas calles del pueblo antes del amanecer. Y hay quien jura que era la señora Carmela, la esposa de un maestro albañil. Esta señora se notaba que tenía un matrimonio sin hijos, pero feliz. Decían que después de dormir al marido, esta bruja se transformaba en nahual y salía a chupar niños. El compadre del albañil, en una ocasión y con un poco de vergüenza, le contó algo que le cambió la vida. «Mire, compadre, no sé por dónde empezar o cómo explicarle, pero la verdad es que mi comadre es una bruja, y ya todos lo sabemos, pero como a usted lo queremos y por respeto a su vida privada, no le hemos querido decir. Ya la hemos espiado, y otros la vieron convertirse en ese chivo negro que tienen amarrado, compadre. En pocas palabras, estás casado con una bestia nahual, y todos juramos que te da de comer o beber algo por las noches, ya que no es posible que en tantos años de casado nunca hayas notado que sale a chupar niños. Compadre, ponle una trampa, solo por hoy para que salgas de dudas. No comas o aceptes nada que ella te ofrezca. Solamente así descubrirás su secreto». El pobre hombre se quedó confundido, y también conocía a su compadre, y era de ley. Él no mentiría, y menos ante una situación difícil y delicada. Esa tarde, el albañil llegó temprano a casa, y su esposa estaba acostada, ya que siempre se sentía mal de día. Así que, como pudo, se paró para darle café con pan al marido,
y recordó las palabras del compadre y le dijo a su esposa que iría a hacer pipí, pero que se llevaba su café para tomárselo. En eso, el señor lo tiró por el excusado y regresó diciendo que estaba muy rico el café, pero que tenía mucho sueño, que estaba muy cansado, así que ya se iría a dormir. Y el hombre se hizo el dormido. Su esposa, después de estar segura que dormía, saltó por la ventana y de un brinco llegó al árbol donde tenían amarrado al chivo negro. El señor observó todo muy atento desde atrás de la ventana. Ella comenzó a decir unas cosas raras como al revés y palabras que él no entendía. En eso, la piel de la señora se fue desprendiendo de ella y poco a poco se separó de su carne hasta quedar convertida en algo horrendo. A un lado quedó un nauseabundo pellejo y al mismo tiempo ella se mezclaba con el chivo negro. Al terminar la transformación, chivo salió brincando la cerca yendo hacia la calle. El pobre hombre no sabía qué hacer. Por una parte, amaba a su esposa, pero por la otra, sabía que estaba casado con una bruja y era el momento oportuno para terminar con demonio. Así que, con todo el dolor de su corazón, fue a la cocina y trajo una bolsa con sal, y con asco tomó la piel o aquel pellejo que se quitó la esposa, lo bañó en sal y a los minutos cuero se empezó a deformar. En ese momento, el marido asustado se regresó a su cama para esperar a su mujer. Antes de que amaneciera, se escucharon unas pisadas y un bramar de un chivo que anunciaron la llegada de la bruja. El marido se acercó a la ventana para mirar qué pasaba, y en ese momento, el chivo realizó un ritual diciendo palabras que otra vez no entendía el hombre. Pero el pellejo no respondía. Extrañada, la bruja tomó la piel y se la puso a la fuerza, pero la sal empezó a quemarla, y ella, aún convertida en el chivo negro, lanzó unos alaridos que despertó a parte del pueblo de San Miguel. La bruja rápidamente abandonó el pueblo, dejándolo todo. Al amanecer, el hombre quemó el cuero, y en los días siguientes, la mujer jamás regresó y nunca fue vista por el pueblo. Solo se supo que en ciertas noches se miraba al chivo rondando por los alrededores, y despierta con sus gritos a los vecinos que a veces ya no pueden siquiera dormir. Y desde ese día, ese lugar fue nombrado como el Chivo Negro de Tenosique. Al terminar de contarnos tan sorprendente historia, le preguntamos al viejo Migue que cómo sabía tanto y a la perfección tan increíble evento. Y con una sonrisa en su rostro, solamente nos dijo: miren, la verdad de todo esto es que esa bruja del Chivo Negro era mi esposa. Nunca tuvimos hijos, y esa casa en la que ustedes están viviendo era la casa donde pasó todo. Y ese árbol donde dicen que escuchan ruidos fue el mismo donde le puse sal al pellejo. Después de esas palabras, el viejo se marchó silbando por entre las calles, dejándonos con la boca abierta. Ahora no había duda, ya sabíamos el motivo de los extraños ruidos y cosas que sucedían en esa casa y que no eran producto de la imaginación. Y también ahí comprendimos que los vecinos no mentían, ya que solamente duramos 2 meses y nos fuimos de ahí para nunca más volver. Relatos escritos y adaptados por Chemo San Juan.